A la noche siguiente, mientras el sultán se acostaba en su cama, Sherezade comenzó a narrar el cuento de El segundo viaje, el ave mitológica. Después de unos cuantos años de tranquilidad, empecé a echar de menos las aventuras. Compré entonces unos rollos de tela, fui en busca de un barco y pagué al capitán mi pasaje. Navegamos de puerto en puerto y de isla en isla, cada vez más lejos. Durante toda una semana atravesamos un mar inmenso sin encontrar a nadie hasta que, un buen día, llegamos a una isla. El capitán echó el ancla y desembarcamos. Era una isla preciosa, cubierta de árboles exóticos y flores aromáticas. En la playa desembocaba un riachuelo y decidí seguir su curso tierra adentro. A las orillas del riachuelo crecían arbustos cargados de unos frutos de color naranja que unos pajaritos picoteaban. Recogí varias piezas mientras iba caminando y me senté bajo un árbol para comérmelas. La fruta era jugosa y tenía un sabor delicioso, pero después de comerla me entró sueño, de modo que me tumbé a la sombra y me quedé dormido. Al despertar, las sombras ya eran largas y el sol caía. Debía de haber, debía de haber estado dormido durante horas. Corrí deprisa a la playa, pero no hallé a nadie. Oteé el horizonte y allí, muy a lo lejos, vi mi barco, que desaparecía con el sol de la tarde. Se habían ido sin mí. Grité y agité los brazos, pero no había nada que hacer. Me habían dejado abandonado en la isla. No servía de nada lamentarme de mi situación, así que me subí a un árbol para investigar. Desde lo alto se alcanzaba a ver toda la isla, justo en el centro, rodeada de árboles. Se erigía una gran cúpula. Desde lo alto se alcanzaba a ver toda la isla. Justo en el centro, rodeada de árboles, se erigía una gran cúpula blanca. Era enorme, más grande que ningún otro edificio que hubiera visto jamás. Esta isla debía de estar habitada, pensé con esperanza. Bajé del árbol y marché enseguida en dirección a la cúpula. De cerca resultaba aún más formidable. La superficie era completamente lisa, sin rastro alguno de ladrillo o mortero, y las paredes eran perfectamente curvas, sin bordes ni esquinas. Deben de ser muy sabios para construir algo así, pensé. No veía puerta ni ventanas, de modo que recorrí todo el perímetro del edificio en busca de una entrada, pero volví al mismo lugar donde empecé sin encontrar nada. ¿Será que la entrada está oculta o que no hay entrada? Me pregunté. De repente se hizo oscuro. Alcé la mirada y vi una sombra gigantesca que tapaba el sol. La sombra fue creciendo hasta cubrir todo el cielo. Era el ave más descomunal del mundo entero y se disponía a posarse allí mismo. Logré esconderme entre los matorrales justo a tiempo. El pájaro levantó una gran palvoreda y agitó los árboles con el huracán de su aleteo. Entonces posó sus tremendas patas de escamas a ambos lados de la cúpula y se sentó encima. Echó un vistazo alrededor, pero conseguí bajar la cabeza antes de que me viera. El pájaro cerró entonces los ojos y se quedó dormido. El espectáculo me dejó estupefacto. De niño había oído leyendas de un ave mitológica llamada Roc, que era más grande que un barco, pero nunca las había creído. Y ahora me encontraba al lado del Roc y parecía una hormiga junto a un buitre. La gran cúpula blanca donde se había sentado el Roc no era tal cúpula, sino un huevo. Mientras el pájaro dormía, me puse a pensar en qué hacer. No puedo quedarme solo en esta isla, me dije. Tardarían años en encontrarme. Esta ave debe de volar a otras partes. Si me marcho con ella, cabe al menos la posibilidad de que haya el camino de regreso a casa.
Aquella noche la pasé en vela urdiendo un plan. Desenrollé el turbante que llevaba en la cabeza y me até un extremo a la cintura. Me aproximé al ave y le até fuertemente el otro extremo a una de sus enormes alas. Luego me senté a esperar. Un graznido tremendo me despertó nada más amanecer. El ave se había puesto en pie, desplegó las alas y alzó el vuelo. En un abrir y cerrar de ojos, el turbante se había estirado de todo y, de repente, me vi suspendido en el aire. Mientras volábamos sobre la inmensidad del mar, no dejé nunca de mirar al horizonte, pero no veía tierra por ningún lado, ni siquiera una isla. De pronto me entró el pánico. ¿Qué idea más alocada la mía? Pensé. Si el ave se posa en el mar, me ahogaré. Miré al monstruo alado que me arrastraba por los aires. Estaba totalmente a su merced, de modo que cerré con fuerza los ojos y, desesperado, me puse a rezar. Súbitamente, el pájaro dio otro de sus horribles graznidos y comenzó a descender. Abrí los ojos y vi que nos precipitábamos sobre una isla. Voy a estrellarme, sollocé, pero el roc aterrizó sobre una pendiente arenosa y no me hice daño. Con dedos temblorosos desaté el turbante y me alejé, pero al darme la vuelta choqué contra un obstáculo también colosal. Siseó. La mirada de unos ojazos amarillos me penetraban y una lengua bífida sobresalía entre unos cornillos. Estaba delante de una serpiente gigantesca. Antes de que pudiera reaccionar, el pájaro ya tenía agarrado con el pico el cuello de la serpiente y había salido volando. Miré al cielo y vi desaparecer al monstruo Rock con la serpiente gigantesca sacudiéndose de un lado a otro. Aliviado, decidí echar un vistazo para ver dónde me encontraba. Parecía un barranco arenoso que descendía hasta un valle, aunque no lo veía hasta el fondo. No había nada de vegetación, solo arena y rocas. A mi alrededor se alzaban montes escarpados imposibles de escalar. Más me habría valido quedarme donde tenía agua y comida, me dije con un suspiro. Resignado, decidí que no me quedaba más opción que bajar al valle, así que me puse en camino, sorteando grandes rocas y piedras. Al ir caminando, me di cuenta de que del valle emanaba un resplandor extraño. Un poco más adelante descubrí de dónde procedía. El fondo del valle estaba cubierto de diamantes que brillaban a la luz del sol. Había tantos que deslumbraban. Si bien tuve el impulso de correr a hacerme con unos cuantos, me detuve enseguida. Entre los diamantes vi que también había cientos de serpientes gigantes. No puedo subir y no puedo bajar, me dije con desesperación. ¿Qué voy a hacer? Me senté en una roca a pensar. Fue entonces cuando vi que las serpientes iban desapareciendo una detrás de otra en cuevas y grietas de las laderas del valle. Debe de ser que no le gusta el sol, deduje. Cuando se hubieron marchado todas, me deslicé hasta el fondo. Los diamantes crujían bajo mis pies y emitían destellos blancos salpicados de brillo multicolores. Era un espectáculo maravilloso. Me agaché, agarré un puñado de diamantes y abrí la mano para que resbalaran entre los dedos. Es posible que nunca salga de aquí, pensé, pero nunca se sabe. De modo que me llené los bolsillos de aquellas piedras preciosas. El sol abrazaba y tenía hambre y mucha sed. En uno de los bolsillos encontré una de las frutas de la isla del huevo y me la comí. Luego me puse a buscar una forma de salir de aquel valle. Caminé por el borde y me asomé a las cuevas, pero en cada una yacía durmiendo una serpiente gigante. Debía encontrar una salida antes de que anocheciera, si no quería acabar muriendo en aquel lugar. Después de varias horas, y ya sin esperanza, me dejé caer encima de los diamantes. Mientras contemplaba tristemente el brillo de las piedras, algo cayó a mi lado con enorme estrépito.
Al alzar la vista, me encontré junto a un trozo de carne del tamaño de una oveja. En cuanto me levanté, cayó otro trozo de carne. Miré hacia arriba para ver si lanzaban más trozos. En ese instante se oyeron otros fuertes graznidos y en el cielo aparecieron varios buitres y águilas gigantescos. No llegaban a alzar el tamaño, no llegaban a alcanzar el tamaño del colosal roc, pero, incluso así, se trataba de monstruos más grandes que las aves normales. Las águilas se lanzaron una a una en picada hacia el fondo del valle. Sin posarse, agarraban los trozos de carne y alzaban de nuevo el vuelo, llevándose también montones de diamantes. Entonces llegaban a la parte más elevada de los acantilados. Se oía el sonido de varios disparos y las aves, asustadas, soltaban tanto los trozos de carne como las gemas. Aún así, no se daban por vencida y enseguida volvían al valle infestado de serpiente en busca de más comida. Aquella era mi única oportunidad y no la podía desaprovechar. Me até un extremo del turbante a la cintura y con el otro rodeé un trozo de carne. Al momento, un águila aterradora descendió en picada hacia mí, agarró el trozo de carne y alzó nuevamente el vuelo. El turbante se fue tensando hasta que también yo salí volando. Entonces, al llegar a la cima de los acantilados, vi a un grupo de hombres que estaban apostados allí arriba con sus arcabuces, listos para disparar. Al escuchar los disparos, el águila que me llevaba soltó el trozo de carne y, con ella, caí yo al suelo junto a un puñado de piedras preciosas. Los hombres se acercaron raudos para recoger los diamantes y se quedaron muy sorprendidos al verme. ¿De dónde has salido?, preguntó uno sin creer lo que estaba viendo. Es una historia muy larga, dije algo aturdido. Bueno, ¿y por qué no vienes con nosotros a casa y nos la cuenta?, propuso otro. Algo más tarde, ya en su aldea, encaramada en lo alto de una montaña, les conté lo acaecido. Jamás habían oído una historia semejante. Por la mañana, emprendí el camino al puerto más cercano. Pregunté entre los marineros que encontré, pero nadie conocía mi país. Entonces, con uno de los diamantes que llevaba, me compré mi propio barco y contraté a un capitán y toda una tripulación para que me trajera a casa. Durante la larga travesía de regreso, vimos muchas más maravillas. Peces alados de cara serpiente, peces alados de cara sonriente, islas pobladas por árboles gigantes y pájaros dorados que volaban bajo el agua. Pero sin duda, lo más fabuloso de todo fue volver a ver mi país. Prometí no abandonarlo durante el resto de mi vida, pero al cabo de un tiempo empecé a sentir otra vez la sed de nuevas aventuras. Así que comencé a planear mi siguiente viaje, que sería el tercero. Sherezade terminó el cuento y se quedó callada. ¿Qué pasó durante el siguiente viaje?, preguntó el sultán. Sherezade sonrió. Los invitados de Simbad preguntaron eso mismo. Contestó. Le respondió que se hacía tarde, pero que podría escucharlo la noche siguiente. También tú podrás escucharlo, siempre que me des con vida. Está bien, accedió el sultán. Te dejaré con vida un día más.